Bienvenido a un nuevo episodio de Casa Zoen, un lugar seguro para explorar la vida concedida por Dios, esta extraordinaria vida que es un regalo. Quiero pedirte un favor, si no lo has hecho todavía, quiero invitarte a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, también que nos sigas en Apple Podcast o Spotify, donde quiera que estés escuchando. Para nosotros es un privilegio, para mí es un gozo poder caminar contigo y descubrir esta vida Zoen, la vida de Dios. Y esta es la manera en que podemos estar en contacto, que puedes estar al tanto de los episodios que están por salir. Es impresionante pensar que estamos en la primera temporada y ya hemos subido por lo menos 10 episodios. Así que si no lo has hecho, por favor, deja un comentario, dinos qué te ha parecido, cómo te ha bendecido. Escribe en YouTube o escribe en Apple Podcast o Spotify qué Dios te ha hablado, cómo te ha bendecido este material. Y de hecho, en este episodio, hoy voy a platicar de un comentario que una persona nos hizo en YouTube. Y esto es el tipo de cosas, el tipo de diálogo que yo deseo que se genere a través de este podcast. Como lo dije, Casa Zoen es un lugar seguro. Y en el contexto de una casa, en el contexto de un lugar seguro, tenemos la libertad de hablar, de dialogar, de conversar de temas difíciles. Y aún de esos temas que a veces en un contexto de la iglesia a veces no se abordan o la gente no sabe cómo abordarlos. Y muchas veces queremos hacer este tipo de preguntas, pero si has sido lastimado o tal vez en un contexto con otras personas que dicen creer en Jesús y te has hecho estas preguntas difíciles, pero piensas que no te han dado una respuesta tal vez satisfactoria o sigues luchando con estas preguntas, no te preocupes. Este es un lugar seguro para empezar a dialogar, empezar a descubrir. Yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que Dios, Jesucristo, te ama. Él quiere revelarse a tu vida y yo creo que podemos empezar a descubrir la verdad. La verdad es una persona y la persona de Jesús tú puedes conversar, tú puedes tener una amistad con Jesús, puedes conocerlo y a través de la Biblia empezamos a descubrir esta vida Zoen. Y te quiero leer la pregunta que vino en YouTube de una persona llamada James. Ahora, este podcast, como sabes, si todavía no lo sabes, es un podcast bilingüe y para mí me emociona que puedo hacerlo en los dos idiomas. Yo crecí en México, nací en México y a los 11 años mi familia y yo nos mudamos a Estados Unidos, así que aprendí inglés a los 11 años. Y pues es parte de mi vida. Soy bicultural, bilingüe y este podcast, la intención es que pueda ser de beneficio para todo tipo de personas. Tal vez tienes una abuelita que prefiere escuchar esto en español o un papá, un hermano, pero también tienes amigos que prefieren escuchar el podcast en inglés, así que lo puedes compartir con ellos. Y de hecho, este comentario que viene de YouTube viene de una persona que nos escribió en inglés. James se llama y te lo quiero leer. Él lo puso públicamente, así que no hay ningún problema que yo lo lea. Y te animo a que si tú has visto un reel, un short, o has visto uno de los episodios y tú tienes preguntas y quieres hacerme una pregunta y quieres que indague en un tema, por favor, quiero saber de ti. Y te voy a leer lo que dice James. Dice, hay niños completamente sanos que de repente desarrollan cáncer y mueren antes de que lleguen a experimentar la vida. Hay niños completamente sanos que de repente desarrollan cáncer y mueren antes de que lleguen a experimentar la vida. Es una declaración difícil. Esto sucede. Lo asombroso de la religión, dice él, es que cuando esto sucede, y ponen citas en comillas, todo es parte del plan de Dios. Y esto sucedió por una razón. Pero cuando un niño se recupera milagrosamente, fue obra de Dios. Se los dejo para reflexionar. Primero que nada quiero decir que cuando yo leí esto en inglés, sentí que la manera en que lo abordó, la manera en que planteó este tema, lo hizo con respeto. No lo hizo de una forma enojada o agresiva. En redes sociales muchas veces vemos que las personas se esconden detrás de la pantalla, detrás del dispositivo, y a mí me asombra cómo las personas pueden ser tan beligerantes. A mí me asombra cómo las personas pueden ser tan agresivas, porque se esconden. Y si tú te pones a pensar, tú y yo no hablaríamos de esa manera si estuviéramos cara a cara, ¿verdad? Así que yo aprecio que lo hice de una manera respetuosa. Y quiero abordar estas dos preguntas, o más bien estas dos declaraciones, porque fíjate, todos nos vamos a enfrentar en la vida con situaciones
trágicas, con situaciones muy dolorosas. Y las personas a menudo, y yo también me he hecho estas preguntas, tenemos que luchar con esta realidad. Parece una incongruencia. Parece que un Dios bueno, un Dios todopoderoso y el sufrimiento no concuerdan. Dicen las personas, ¿cómo puede haber un Dios bueno que permite tanto sufrimiento? Y mi respuesta para empezar a responder esta pregunta sería, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque el Dios del que yo te hablo, el Dios que yo creo que nos ha dado esta vida Zoen, esta vida extraordinaria, es un Dios que está colgando de un madero, sangrando de su costado, dando su vida por amor por ti y por mí. Es el Dios que dice en la Biblia, en Isaías 53, el Dios que cargó nuestras dolencias, un hombre que estuvo bien acostumbrado a experimentar el dolor, un hombre de dolores, un hombre que cargó nuestro pecado. Ese es Jesucristo. Entonces, para empezar a abordar este tema tan difícil, que lo tenemos que hacer con compasión, con empatía, con tacto, yo no puedo abordar este tema fuera de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo nos ha demostrado que cuando hablamos de Dios, no hablamos de un Dios distante, no hablamos de un Dios que está desinteresado, que nos ha dejado a la suerte, nos ha abandonado. No estamos hablando de un Dios deísta que creó el mundo y ya dijo, bueno, pues resuélvanlo como puedan. Es tu problema, ustedes crearon este caos, ahora te toca a ti averiguar cómo lo vas a hacer y tú tienes que encontrar una solución. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando del Dios que es soberano, el Dios que es rey, el Dios que sostiene el universo, sostiene tu vida, sostiene todo con la palabra de su poder. Y a la misma vez creemos que Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces, primero, antes de abordar estas dos preguntas o declaraciones, la base de esta conversación, la base de este tema, para mí es Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios colgando de un madero? La Biblia habla del Dios que estuvo dispuesto a dar su vida, a sufrir por ti y por mí para rescatarnos. Te quiero llevar a Génesis 1. Tal vez has escuchado Génesis 1 desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es muy interesante que dice en Génesis que la superficie, que la tierra estaba vacía, sin orden y en tinieblas. Piensa en esto. Toma esta nota mental. Vacía, sin orden y en tinieblas. Cuando yo veo este tipo de preguntas y nos dicen, ¿qué pasa con estos niños que han perdido la vida antes de experimentar, tan pequeños? ¿Qué pasa cuando hay tragedias, cuando hay desastres naturales? ¿Qué pasa, Roberto, cuando tú naciste con una enfermedad genética? ¿O qué pasa cuando mi hermano Daniel nació prematuro a los 7 meses, luchó por su vida, pero sus pulmones no se habían desarrollado y él murió? ¿Qué hacemos con este tipo de preguntas? ¿Dónde encontramos una respuesta? ¿Dónde encontramos consolación? Parece que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones nos sentimos, ¿cómo? Vacíos, sin orden y en tinieblas. Yo creo que esa es la situación, ese es el ambiente, el estado del corazón humano, de la raza humana, sin orden, vacíos y en tinieblas. Pero luego Génesis 1 dice esto, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía, se posaba sobre la superficie de las aguas. Y quiero que te imagines al Espíritu de Dios entrando en el caos, entrando en ese vacío, entrando en ese desorden, en las tinieblas. Y Él está haciendo algo, Él se está preparando para hacer algo. Luego dice la Biblia, y Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Quién es la luz? Desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica cristiana, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Desde el principio ves al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo, involucrados en este drama humano, involucrados en este caos. Y dicen, esta no va a ser la situación en la que queremos que el mundo viva. No queremos que la humanidad viva en un vacío, en un desorden y en tinieblas. Y ahora, si conoces la historia desde Génesis 1 a Génesis 3, desafortunadamente, ¿qué fue lo que sucedió? Decidimos desobedecer.
decidimos alejarnos de Dios, decidimos rechazar el plan de Dios, el plan bueno de Dios. ¿Y eso qué causó? Causó que el pecado entrara, causó que la muerte entrara. Así que cuando vemos estas declaraciones que hace James en este post, dice, todo fue parte del plan de Dios. Todo sucede por una razón. ¿Ok? ¿Cuál es el plan de Dios? Tenemos que realmente tener mucho cuidado, porque estas declaraciones estas declaraciones en su núcleo, por así decirlo, estas declaraciones son erróneas y causan confusión y llevan a un engaño. Porque aunque tal vez parece que tengan un poco de verdad, estas declaraciones no reflejan el plan de Dios. ¿Qué es lo que acabo de decir? En Génesis 1, Dios está posándose, moviéndose en la superficie de las aguas. Y desde el principio vemos a un Dios que ve un vacío, ve un desorden, ve el caos, ve las tinieblas y Él quiere traer su luz. Así que cuando yo veo esta declaración, todo sucede por una razón, todo fue parte del plan de Dios, yo digo, espera, el plan de Dios nunca fue la muerte. El plan de Dios nunca fue el sufrimiento que lleva a una destrucción. El plan de Dios nunca fue la enfermedad. El plan de Dios es amor, es luz, es vida. Así que cuando nos enfrentamos a estas tragedias, tenemos que recordar, el plan de Dios es la redención, el plan de Dios es el rescate. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú ves a Dios interviniendo, tú ves a Dios irrumpiendo en el drama humano, tú ves a un Dios que está yendo a los suyos como un pastor, yendo por las ovejas para traerlas a sí mismo. Y vemos una y otra vez que nuestra desobediencia, nuestro egoísmo, nos aleja de Dios, pero Dios no se da por vencido con nosotros. Así que yo diría primero, ve el corazón de Dios. Cuando alguien te dice este tipo de declaraciones, todo pasa por una razón, o Dios es todo parte del plan de Dios, yo te diría, ¿sabes? Estas declaraciones son un poco insensibles. Imagínate que cuando alguien pierde a alguien, si has perdido un ser querido, y alguien viene y te dice, todo es parte del plan de Dios. ¿Qué implica esto? Si te pones a pensar, ¿qué implica esto? Implica que Dios es como un Dios, un titerista divino que está ahí arriba, jalando los hilos de nuestra vida y nosotros estamos a la merced de lo que Él quiera. Implica que si todo pasa por una razón, es todo parte del plan de Dios, implica que Dios está jalando eso, que Dios es responsable en esos sucesos trágicos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña esto, Romanos 8:28, tal vez lo conoces. Esto es lo que dice la Biblia. Porque sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados conforme a su propósito. Esa declaración, escúchala muy bien, porque Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, para aquellos que lo aman, que han sido llamados conforme a su propósito. Esa declaración es muy diferente a todo pasa por una razón. Sí, desde el principio, el caos reinaba, el vacío estaba presente, había tinieblas, y cuando en un mundo que ha sido infiltrado por el pecado, en un mundo donde hay destrucción, donde hay maldad, donde hay sufrimiento, este es el caos que le hemos traído a Dios. Nosotros somos responsables y lo traemos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él lo toma y Él dice, este no es mi plan original, este no es mi corazón, esta no es mi intención, pero yo soy tan bueno y tan poderoso que voy a tomar tu caos, voy a tomar esta tragedia y la voy a redimir, la voy a transformar en algo bueno. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? ¿Cómo Dios puede realmente transformar? Te quiero llevar a un pasaje en la Biblia y quiero animarte a que lo leas, porque este pasaje revela el corazón de Dios de una manera tan bella y nos demuestra que estas declaraciones, todo pasa por una razón o todo es parte del plan de Dios, realmente no concuerdan, no coinciden con el corazón de Jesucristo. Una vez más, quiero reiterar, cuando hablamos de estos temas tan dolorosos, cuando hablamos de estos temas tan difíciles, no podemos hablar de esto sin la persona de Jesucristo. Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios. Jesús es Dios encarnado, Dios con nosotros. Y cuando vemos a Jesús, su corazón y cómo Él está lidiando con el sufrimiento humano, podemos empezar a entender con mayor claridad el corazón de Dios.
Quiero llevarte a Juan capítulo 11, el Evangelio de Juan. Y te voy a resumir esta historia, pero quiero que la estudies, quiero animarte y quiero que compares estas declaraciones que estamos hablando y compares el corazón de Jesús, la naturaleza de Jesús en este capítulo. En Juan 11, Jesús está con sus discípulos y le envían un mensaje tres personas, más bien dos personas, dos mujeres. Marta y María eran hermanas y Marta y María le dicen, Maestro, el que amas, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Por favor, ven. Y Jesús escucha este mensaje y en vez de ir a ayudar y a orar y sanar a Lázaro, se queda 2 días más donde estaba. Y lo que sucede es que Lázaro muere. Y en Juan 11, finalmente Jesús decide ir con sus discípulos y él les dice que él está agradecido, él está alegre que no estuvo allí para que ellos puedan ver la gloria de Dios manifestada, para que ellos puedan ver algo que no hubieran visto si esto no hubiera pasado. Ahora, Jesús, en el lenguaje que lo está usando en el capítulo, él no dice que él está alegre que Lázaro murió. Él no dice que él está jalando esos hilos para que él cause la muerte de Lázaro. Él no está diciendo nada de eso. Lo que sí dice es que él ve la situación y él va a hacer algo que va a traer gloria a Dios. Una vez más, Romanos 8:28, porque sabemos que para los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Así que vemos a Jesús, él está haciendo algo, va a hacer algo que va a redimir, va a transformar esta situación. Entonces él llega a la aldea de Betania, donde estaba Marta, María, y cuando él llega ya habían sido 4 días que Lázaro había muerto. Ahora tienes que entender y tienes que recordar, si no has leído los evangelios, Jesús es el que sanaba al ciego, al leproso, al paralítico. Jesús es el que hacía milagros, el que le decía a los demonios, váyanse, y lo obedecían. Jesús es el que tiene poder sobre la naturaleza. Y María y Marta sabían de Jesús y conocían el poder de Jesús y por eso lo llamaron. Pero cuando él llega, Lázaro ya había muerto. ¿Y cuántas veces no nos enfrentamos con situaciones así, verdad? Que la tragedia, el dolor, una enfermedad crónica, como en mi caso, mis padres les recibieron la noticia de que su hijo había nacido con una enfermedad genética. Cuando este tipo de cosas llegan, nos sentimos que Jesús llegó tarde. Nos sentimos que Dios está distante. Nos sentimos que Dios no hizo lo que tenía que hacer. Nos sentimos desilusionados. Y en Juan 11 tú lees que Marta y María, las dos, llegan y le dicen a Jesús, salen de la aldea y le dicen, Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es interesante que cuando María sale al encuentro de Jesús, Jesús seguía afuera de la aldea y ella sale a su encuentro, dice la Biblia que se desploma, se cae a sus pies y está llorando. Y le dice, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y tú puedes sentir la agonía, puedes sentir el dolor de estas mujeres que su hermano ha muerto. Y eso es lo que hace la tragedia, eso es lo que hace el dolor. Y es muy interesante en el verso 33, y quiero que tú lo leas, tú lo puedes ver por ti mismo. En Juan 11:33, Jesús dice la palabra que él se conmovió en su espíritu. Y es interesante en las traducciones las palabras que se usan para captar ese sentir, la emoción que Jesús sintió. A mí me gusta estudiar el griego original en el griego del Nuevo Testamento y no tienes que ser un experto en el griego para estudiar esto, pero a veces es bueno ir y ver el original. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que se usa es que Jesús se indignó profundamente, se indignó con una indignación justa, hubo como si fuera un enojo justo ante lo que él estaba viendo. Es más, la etimología de esa palabra viene de esos caballos de guerra. El bufido de un caballo, cuando el caballo está preparándose para la guerra, es un clamor de las profundidades de su ser. Y ahora la pregunta es, ¿por qué está haciendo eso? Algunos dicen, pues está enojado que Marta y María no creen. Jesús está enojado de que no tienen suficiente fe para creer en él. Y no, eso no es lo que la Escritura revela. Más adelante Jesús dice que él llora. Jesús lloró, el verso más corto de la Biblia, pero uno de los más poderosos. Jesús se conmueve y una vez más, cuando él se acerca a la tumba y pide que corran la piedra que cubría la cueva, Jesús dice una vez más que él se conmueve. Hay una indignación justa, un enojo, un clamor de batalla al ver la situación. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús ve la muerte a un niño que ha perdido la vida
por el cáncer, cuando Jesús ve una condición crónica, una enfermedad, cuando Jesús ve la tragedia, cuando Jesús ve la muerte, lo que está viendo en Lázaro no solo es el ejemplo de Lázaro, Jesús está viendo lo que el mal y el sufrimiento, la muerte ha traído a la raza humana. Cuando tú estudias el Evangelio de Juan, las señales de Jesús, los milagros de Jesús son señales, de hecho, de algo mayor, de algo cósmico. Jesús nos está mostrando que este es el enemigo de la raza humana. Jesús está enfrentando cara a cara con el mal. Jesús está enfrentando cara a cara con el que tiene el poder de la muerte, el que tenía el poder de la muerte, el diablo. Y Jesús por eso se indigna, Jesús por eso se pone en una posición de batalla, en una posición de guerrero para hacer algo al respecto. Así que si tú alguna vez te has preguntado, Dios es indiferente, Dios es pasivo, a Dios no le importa mi sufrimiento, a Dios no le importan mis preguntas, a Dios no le importa por lo que estoy pasando, ve a Jesús parándose como un guerrero, ve a Jesús parándose, peleando a favor de la raza humana, y lo que va a hacer en la vida de Lázaro lo proclama como una señal de lo que va a hacer por todos los que creen, porque le dice a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. Jesús está declarando que Él es la resurrección y la vida. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Conmovido en su interior, cargando todo el dolor. Todo el dolor. Jesús no solo ve con indignación, Jesús no solo ve con enojo lo que la maldad, lo que la muerte ha traído en la raza humana, pero también Jesús toma tu dolor, esa angustia que te parte en dos. Él lo experimenta en las profundidades de su corazón. Él lo toma. Él lo siente. Y dice, voy a hacer algo al respecto. La muerte no es el fin. La maldad no tendrá la última palabra. El mal no tendrá la última palabra. El sufrimiento no tendrá la última palabra. ¿Y qué dice Jesús? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucita. Y los testigos oculares ven la realidad del poder de Jesucristo, que Él tiene el poder de dar vida a los muertos, que Él es la resurrección y la vida, que Él es realmente el camino, la verdad y la vida, que Él realmente es el único que puede darnos la vida Zoen, la vida concedida por Dios, la vida del Espíritu Santo. Así que una vez más, si alguien viene y te dice, querido amigo, si alguien te dice, cuando estás sufriendo, todo es parte del plan de Dios, ten cuidado. A veces las personas con buenas intenciones dicen estas declaraciones y no se dan cuenta del error o de la confusión que esto puede traer. Recuerda, hagamos esto simple, no simplista, sino sencillo, la sencillez de la verdad. Dios es amor, Dios es vida, Dios es luz. Esto es la antítesis de la maldad, de la muerte, del pecado. Dios odia la muerte, Dios odia el pecado. Dios te ama a ti, Dios estuvo dispuesto a dar su vida por ti y a tomar tu sufrimiento en la cruz del Calvario, a tomar tus preguntas, a tomar tu dolor, a tomar cada tragedia, cada pérdida de cada niño, de cada mujer, de cada hombre a través de los siglos, cada injusticia que se ha cometido, cada atrocidad. En la cruz del Calvario, Jesús lo sostuvo en sí mismo. La Biblia dice que Él cargó con nuestros pecados. Por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido enteros, hemos sido completamente hechos en Él, somos plenos en Él. Ese es el Dios del que te estoy hablando. Así que cuando abordamos estos temas, cuando abordamos estas preguntas tan difíciles, recuerda, ve la persona de Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su perspectiva cuando Él ve esto? Y te quiero animar a que medites, a que veas en Juan 11 cómo Jesús, su compasión y su amor es lo que te transforma. Ahora tú dices, Roberto, pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué no interviene cada vez? Y te voy a decir algo que tal vez te suene como un shock. No tenemos todas las respuestas, no sabemos. Si alguien viene y te dice que hay una respuesta para cada
sufrimiento que has experimentado, ten cuidado de esas personas. Cuando escuchas todo tiene una razón, hay cosas que no entendemos. Recuerda, Dios no es el autor del sufrimiento, Dios no es el autor de la maldad, Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor de la injusticia o la tragedia. Dios es el Redentor. Dios es el autor que reescribe tu historia y Él está reescribiendo y ya reescribió la historia de la humanidad en un antes y después. ¿Cuál es ese antes y después? La cruz y después de la cruz. Y esto es lo que sí te puedo decir con toda claridad y con toda confianza. Jesús dijo que cuando Él regrese por segunda vez, Él va a regresar. Él resucitó, Él es real, Él viene por segunda vez. Y dicen en Apocalipsis, dice la Biblia en Apocalipsis 21, que Él vendrá y secará toda lágrima de nuestros ojos. La muerte ya no existirá más, el luto ya no será más, el dolor no será más, la angustia no será más, el dolor no será más. Todo eso dejará de ser y Dios estará con nosotros, Él reinará. ¿Puedes ver al Dios que está dispuesto a redimir todo lo que se perdió en la línea irreversible del tiempo, en el círculo de la eternidad? Dios lo encuentra porque Él es aquel que lo sostiene, quien es todo. En Él nos movemos y somos y tenemos nuestro ser. Confía que Dios es justo. Confía que Dios redime, que Dios rescata, que Dios transforma. Aquellas preguntas, aquellos sucesos, aquellas tragedias que no hay una respuesta. Dios es justo y misericordioso. Dios odia la muerte. Dios odia el pecado, de tal manera que estuvo dispuesto a juzgarlo en la cruz del Calvario. Y ahora, para todos los que ponen su confianza en el Jesús resucitado, tenemos una esperanza eterna. La muerte no es el fin. El dolor no es el fin. Y esta realidad la puedes comenzar a experimentar dentro de tu ser, donde el Espíritu de Dios viene a ti y tal vez no tienes una respuesta exacta a cada situación. Queremos a veces comprenderlo todo, pero nuestra mente finita no lo puede comprender todo. Pero lo que Dios quiere es abrazarte, lo que Él quiere es sostenerte, lo que Él quiere es darte su consuelo y lo que Él quiere es que experimentes, que Él te ama de tal manera que ese abrazo, ese consuelo, absorbe esas preguntas y tú puedes confiar en su bondad. Te animo a que confíes en la bondad de Jesús, el Jesús que se para en medio del caos, en medio del vacío, en medio del desorden y te dice, sea la luz. Y el Espíritu de Dios en este momento, si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por una muerte de un ser querido, si estás pasando por preguntas tan dolorosas que no hay respuestas, déjame orar por ti, porque yo creo que el mismo Espíritu de Dios que se posó en la superficie de las aguas en Génesis es el mismo Dios que puede redimir tu situación. Señor Jesús, gracias. Gracias que tú eres la resurrección y la vida. Gracias que tú eres el que redime, el que rescata. Y lo que el diablo tramó para mal, tú lo vas a redirigir, lo vas a transformar, lo vas a recrear para bien. Tú eres el Dios que hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que te aman. Y Señor, te decimos, te amamos. Queremos ser como tú. Y Espíritu Santo, Espíritu de Dios, eres real y te invito a que en este momento, a través de lo que estoy orando, a través de mis palabras y de lo que hemos estado abordando, que tú estés presente, que te pares en medio del caos, en medio del desorden, en medio del vacío, en medio de esas tinieblas de las vidas de aquellos que me están escuchando o viendo. Y te pido que tu presencia llene y Jesús, sea la luz, que la luz que conquista las tinieblas, que la luz que es la vida de los hombres, tú eres la luz, Jesús, que tú reines supremo, que tú reines en sus vidas y que esas preguntas y ese dolor sea conquistado por la cruz del Calvario, por el Jesús resucitado que nos promete
que la muerte no es el fin, que nuestro dolor no tendrá la última palabra, que tú consuelas ahora, que tu reino viene ahora, que tu reino está accesible ahora, que la vida de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, el confort de Dios están disponibles en este momento para traer el consuelo del cielo y también la promesa, la garantía de que tú vas a restaurar, que tú vas a enjugar cada lágrima de los ojos, que tú vas a secar nuestras lágrimas y que tú vas a traer una esperanza gloriosa y eterna. Que tu gozo en este momento, el gozo del Espíritu de Dios, llene los corazones, llene las mentes de aquellos que están escuchando y viendo y que pueden experimentar la cercanía del Jesús que llora con nosotros, la cercanía del Jesús que se para como un guerrero firme y lucha por nosotros y conquista la muerte, conquista el mal, conquista el pecado y conquista nuestras preguntas que no tienen respuestas. Jesús, ayúdanos a confiar en tu bondad. Cuando no entendemos el porqué, cuando no entendemos, ayúdanos a confiar que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres amor. Oro todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy las gracias por escuchar. Yo sé que este es un tema difícil. Estas preguntas son difíciles. Estos tópicos no se deben de tratar a la ligera y espero que esto sea un comienzo para empezar a descubrir y empezar a ver un destello de la gloria de Dios, de cómo podemos, como seguidores, aprendices de Jesús, empezar a ver la bondad de Dios. Este es un caminar y yo sé que va a haber preguntas y el dolor va a tratar de regresar y esas preguntas van a tratar de abrumarte, pero yo te quiero animar a que sigas yendo a la palabra de Dios, la Biblia. Lee Juan 11, lee lo que Jesús hace y tú verás que ese Jesús es real y Jesús te empezará a revelar su corazón. De esto hablamos aquí en Casa Zoen. Zoen es la vida de Dios y Jesús es nuestra vida. Él es la resurrección y la vida. Te doy gracias por escuchar y una vez más te quiero animar a que si esto te bendijo, nos dejes un comentario, un review en Apple o en Spotify. Dinos qué te pareció, comenta en YouTube, en el video, comparte con una persona que necesite, que esté tal vez luchando con estos temas, con estas preguntas, que sea un comienzo para que ellos empiecen a ver la bondad de Dios, su cercanía. Así que espero poder pasar otro episodio contigo, dialogar más y conversar. Estate pendiente, suscríbete al canal, suscríbete, síguenos en Apple y Spotify y Dios te bendiga y recuerda que esta vida Zoen realmente se puede experimentar día a día. Dios te bendiga.